Venezuela, efectivamente, esto es, bueno, Familia al Día, y hoy vamos a conversar sobre una herramienta muy práctica para enseñarles a nuestros hijos cómo reconocer y proteger las partes de su cuerpo. Se trata del semáforo corporal y de qué forma esta herramienta puede ser un aliado de papá, mamá, y yo también voy a incluir a los tíos, por supuesto, para enseñar, bueno, a nuestros niños a marcar límites frente a quienes busquen tener algún contacto físico con ellos. Hildamar, nuestra amiga querida psicóloga de esta casa Benevisión, está acá para explicarnos, bueno, de qué trata el semáforo corporal exactamente. Hildamar, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien y agradecida de estar acá en Portadas para hablar de un temazo que lamentablemente nos ocupa, lamentablemente el abuso sexual infantil. Tiene muchísimas estadísticas y por eso es bien importante educar a nuestros niños y jóvenes sobre su cuerpo, cuáles son esas partes privadas, cuáles son esas partes íntimas y pues de esta forma prevenir el abuso sexual. Los límites corporales, y por eso tenemos que empezar desde la casa, porque a veces los mismos papás, le tocan la nalguita al niño, entonces no, o sea, el cuerpo es privado y no debe tocarse en el niño sin su consentimiento. Claro. Entonces, la técnica del semáforo es una herramienta educativa que busca justamente explicarle a los niños cuáles son esas fronteras corporales y qué zonas, por supuesto, constituyen un peligro cuando se es tocada. Entonces, no sé si pasamos a explicar. Vamos a hacer la explicación, porque sabemos que para muchos niños comprender ciertos temas, esto es un poco complejo, ¿no? Pero hay herramientas didácticas y aquí tenemos, por ejemplo, el rojo, el amarillo y el verde. Sí. Adelante. Bueno, en principio es importante explicarle que esta técnica se puede aplicar desde niños muy pequeños, 2 años, que ya tienen el lenguaje, que pueden identificar, por supuesto, los colores. Y el primer paso es hacer un ambiente armonioso, empático, lúdico, donde el niño se sienta, por supuesto, en confianza para poder hablar sobre este tema. Y de esta forma lo estamos educando en sexualidad. Luego, el siguiente paso sería que el niño pueda identificar en su cuerpo y también a través de un dibujo cuáles son sus partes. Por ejemplo, cómo se llama esto, el brazo, la nariz, la boca, y así vas nombrando las partes, tanto íntimas como no. Y así damos cuenta de que el niño ya tiene da cuenta de cuál es su imagen también corporal. Luego, entonces, si vamos con dibujos, dibujos donde le mostramos al niño cuáles son esas partes que tienen que ser privadas y que bajo ningún concepto deben ser tocadas salvo por él mismo. ¿Qué es lo que llamamos el color rojo? El color rojo. Inicia el semáforo con el color rojo. Las alertas. Las alertas. Nadie puede tocarte, hijo, salvo tú mismo. Te puedes tocar tus partes. A menos, hacemos ahí la salvedad, por ejemplo, la boca, el pecho, la vulva, el pene, son partes que no pueden tocarse y que si se le tocan, tienen que recurrir a su cuidador principal. Esto es bien importante porque a veces en la boca los papás y mamás o tíos o primos tienden a besar a los niños en la boca y esta es una zona que es privada, constituye una zona privada. Entonces, bien pendiente allí, familia. Luego, entonces, tenemos el color amarillo que da cuenta de que nadie puede sobrepasarse bajo, digamos, en estas zonas, y que al niño posiblemente le hacen sentir como bastante incómodos, como por ejemplo también la zona de la cara, las manos. Lo hemos interpretado de la siguiente manera: cuando vienen a darte muchos besitos en el cachete, cuando vienen a tomarte de la mano por mucho tiempo, a sobarte, acariciarte la parte abdominal, ahí estamos viendo los puntos, o la parte de las piernas o rodillas. Es muy importante también explicar qué es lo que sucede en esos puntos. Porque los tenemos identificados, pero el niño tiene que conocerlo, ¿no? Y ¿sabes qué me encanta, Hildamar? Y disculpa que te interrumpa, que yo creo que eso también deberíamos trabajarlo, bueno, como siempre, la educación en todos los sentidos desde casa. Porque yo creo que una vez que mamá, papá, tío, tía, prima, sea quien sea el familiar, comienza a besar, a tocar estas zonas, ellos, bueno, comienzan a creer que normalizar. Es normal. Sí, muy bien. Por eso es que hablo que siempre desde casa
O sea, no porque sea tu hijo tienes el derecho de besarlo en la boca. Claro. No, todo tiene que ser consensuado y también preguntarle al niño cómo tú te sientes con esas caricias. Por ejemplo, ¿te gusta que mamá te abrace? Ah, bueno, sí, que él pueda identificar sus emociones para que él también pueda identificar cuándo es que se sienten cómodos. Parece mentira, pero los niños y jóvenes son muy intuitivos y ellos saben cuando una caricia puede sobrepasarse y tiene otro matiz. Por eso es bien importante reforzar la comunicación en casa, que procuremos un estilo de crianza asertivo, donde haya confianza y comunicación, porque recuerden que tu hijo es el primero al que debe recurrir a ti cuando se encuentre o perciba que está en una situación de peligro y alarma. Por favor, familiares, evítense juegos de que le toque la nalguita por echar broma, que le dé un besito en la boca, porque entonces vamos a normalizar cuando otra persona o un extraño también lo haga y por tanto tu hijo pues no va a pensar que esta es una situación de alerta. Hildemar, antes de pasar con el siguiente color, quisiera hacerte la pregunta. Cuando nosotros vamos a conversar con nuestros pequeños, se nos hace difícil cómo poder llegarles, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta que nos los haga salir como fuera de control o hacerlos sentir incómodos? ¿Cuáles son esas preguntas básicas en las que uno les puede llegar a un niño o una niña, quizás 5, 7 años, cuando son muy pequeños y todavía no comprenden mucho? Para saber si hay abuso. Exacto, para saber si un adulto está tocando una zona que no... Bueno, si manejamos la comunicación, el niño te lo va a decir quizás con sus palabras. Por eso es importante también nombrar las partes de su cuerpo por su nombre. Porque entonces si le ponemos que si el pajarito, que si la tripita, que no. O sea, siempre es importante identificar las partes con su nombre para que el niño pueda identificar cuando esto está, alguien se lo tocó y pues él pueda ponerlo en palabras. Los niños siempre van a tener duda. De hecho, después que apliquemos esta estrategia, que luego vendría el color verde, que el verde son esas zonas que también tú puedes tocar. Por ejemplo, cuando mamá te abraza, cuando la maestra del colegio te toma de la mano para acompañarte al baño. Son conductas que están bien, pero sin embargo debemos tener el consentimiento del niño. Si el niño te dice, no quiero darle un beso a mi tía, la quiero saludar, pero no le quiero dar un beso, hay que respetarle su decisión, porque es su límite, su cuerpo, es su frontera y el niño tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y decir que no. Entonces, después que tenemos esta etapa, preguntarle al niño, por ejemplo, cómo se siente cuando otros compañeritos también lo tocan, si están jugando, qué hace él cuando juega, si le toca el cabello a su compañerito. Entonces, que él vaya discriminando cómo se siente cuando lo tocan a él en partes verdes, por supuesto, como por ejemplo el hombro, el cabello, un beso en la frente, cómo se siente él ante esa emoción y también cuando él lo realiza. Entonces es bien importante darle cabida a la expresión de emociones, a la expresión de sentimientos y por último, importante que el niño exprese sus dudas e inquietudes porque las va a tener. Este semáforo está maravilloso para aplicarlo en todas las zonas educativas, en todos los planteles. Totalmente. Y yo creo que los niños, o mejor dicho, esto tiene que venir desde la casa. Distintos ambientes donde se tiene que saber manejar y sobre todo proteger y cuidar a estos niños que son tan frágiles y que nos trae un futuro maravilloso para el país y para nuestras vidas, como familias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio.